ser todavía de noche, parece que todavía es de día, y por el cambio de horario a veces sentimos como que nos hacen falta horas, y a pesar de que estamos en confinamiento, a mí sigue faltándome horas en el día. Y bueno, es que también yo pienso que debemos de estar trabajando todo el tiempo, aunque aparentemente creamos que no tenemos nada que hacer. Pues yo creo que tenemos que buscar qué hacer. De alguna manera tenemos que buscar y esperar que también Dios va a proveer de alguna manera el que tengamos que hacer algo y que podamos aprovechar el tiempo adecuadamente. Así como también Él lo aprovechó. El día de hoy vamos a ver un tema pues, que todo el mundo espera, porque es relacionado con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver probablemente un tema que, como pueden ver en el título, no es tan común que se use esa parte. Pero es de tal vital importancia lo que ahí se relata, que a veces se lee muy rápido, pero tiene una gran significancia y una gran enseñanza. Ok. Y una gran enseñanza. Así es que vamos a hacer antes, esperando a que se terminen de conectar algunos, vamos a hacer un canto. Hoy escogí unos himnos. Ahora cantos pues muy viejitos, pero también que están llenos de enseñanza. Y lo importante de la alabanza es escuchar lo que la alabanza dice, porque la alabanza es también una forma de predicar el Evangelio. Así que veamos lo que dice este canto que se llama En la Cruz. A veces esto hace lo que se le pega la gana. Es que había bajado el volumen. Con razón. Ok, perdón. Pon atención a lo que dice este canto. De mi alma yo la ve, fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz
las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí porque lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Wow. Y dice en 1 de Juan, mirad de qué manera nos ha amado para que seamos llamados hijos de Dios. De esta manera nos amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Wow. A lo mejor para muchos piensan, qué bueno que se acabó. Y qué bueno que podemos ya empezar con el estudio. Como quisiéramos todos cantar bonito, ¿verdad? Pero creo que eso es un don que no se le da a todos. Muy bien. Dice, cuando era como la hora sexta, Lucas, capítulo 23, del 44 al 47. Vemos este relato cuando ya el Señor Jesucristo estaba en la cruz. Él ya había estado ya mucho tiempo en esa cruz y estaba ya diciendo ya sus últimas palabras. Así que cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol, aunque era alrededor de las 3 de la tarde, se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Es increíble que yo creo que para el mundo era mucho más interesante, se podría decir, que el sol se oscureció, a decir que el velo del templo se rasgó por la mitad. Sin embargo, ambas cosas son bien importantes en la Biblia. Porque hablar de que el sol se oscureció era hablar también de que mucho de la luz se perdía por un momento.
Y es que lo que estaba ocurriendo en ese momento era algo terrible. Resulta que nuestra maldad, nuestros pecados, específicamente nuestras culpas, estaban confluyendo todas sobre el Señor Jesucristo. Esto fue precisamente un momento en el que incluso el mal podría pensar que había ganado la batalla. Finalmente había podido derrotar al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios estaba muriendo en una cruz, y aparentemente sin defensa alguna. Aparentemente, muriendo Jesús, se acababan las expectativas y las esperanzas de muchos. Los mismos discípulos corrieron cada uno a su agujero a esconderse. ¿Cuántas personas en aquel entonces veían la esperanza que tenían en aquel que una semana antes habían clamado: Hosana al Hijo de David, a nuestro Rey que viene? Se oye muy bajito. ¿Se está oyendo muy bajo? Entonces, ¿qué? Hablaré más fuerte, nada más. Ok. Así que el velo del templo, dice, se rasgó por la mitad. Un tiempo de oscuridad, pero esto de que el velo del templo se rasgó por la mitad, ¿qué implicación tiene? Bueno, tiene toda la implicación de entender qué es lo que era ese velo. Pero dice, y sigue el relato diciendo: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Prácticamente lo que el Señor Jesús estaba esperando prácticamente para entregar el espíritu era precisamente este hecho, que las tinieblas llegaran y que llegara también la ruptura del velo del templo. Ese momento era especial. Era el momento que marcaba la muerte del Señor Jesucristo. Y fue tan increíblemente fuerte para el centurión que vio lo que había ocurrido, que miren lo que dice: dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Qué es lo que entendió el centurión en aquel momento? Dios se complace mucho en revelarle al hombre lo que Él quiere hacer y mostrarle al hombre pecador, al hombre que tenía puesto un velo sobre sus ojos y que no podía ver claramente. Ese velo se estaba corriendo para poder ver con claridad. Y el centurión, cuando vio lo que había acontecido, él no vio que el velo del templo se rasgó, por supuesto que él no lo vio. Él estaba en el lugar de la crucifixión, estaba en el monte Gólgota, pero eso ocurrió en el templo. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Veamos cómo lo ve por el otro lado Mateo, y es todavía más dramática la historia narrada por Mateo. Vean lo que dice Mateo 27 del 50 al 54, dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, porque ya había estado clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Evidentemente eran las mismas palabras que el Señor Jesucristo. También el Evangelio lo vuelve a marcar desde otro punto de vista. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, y esto es bien más claro, de arriba a abajo. Ninguna palabra en la Biblia está descuidada. Todo está perfectamente bien calculado por el Espíritu de Dios. Todo está bien calculado. Probablemente otra vez para muchas personas sea más importante o más dramático el asunto de que la tierra tembló y las rocas se partieron. Pero aquí lo más importante, y no por despreciar lo que ocurrió con el temblor y con las rocas partidas, era que el templo otra vez
se nos relata que se rasgó. Pero ahora se nos dice que fue de arriba abajo. Y a mí lo que me dice que haya sido de arriba abajo es que fue un asunto que nació en un plan que Dios tenía de rescate para el hombre. Y era un plan de rescate que venía de arriba hacia abajo. Así como Jesús tuvo que venir de arriba, así como Jesús tuvo que dejar su gloria, así como que Jesús tuvo que dejar el ser igual al Padre para hacerse como tú y como yo y hacerse hombre y venir aquí abajo a la tierra. Así que este plan de rasgar ese velo también era un plan divino y era el plan que Dios tenía, rasgar el velo en dos y de arriba hacia abajo. Y miren nada más lo tremendo que dice la Biblia que ocurrió, que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Quiénes son esos cuerpos de santos? Fíjense, la palabra santos es la palabra griega agios y significa apartados para Dios. Siempre, aún antes de la muerte de Jesucristo, ya Dios había apartado a algunos. Así fue apartado David, así fue apartado Salomón, así fue apartado José, así fueron apartados Abraham, así fueron apartados muchos que le creyeron además al Señor. Pero dice que muchos cuerpos de santos, no dice que santos ni ningún nombre, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¡Wow! ¡Wow! Después de la resurrección de Él. Ya hablaremos de esto el domingo. El centurión y los que estaban con él, aguardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Yo pienso que haber estado allí en el lugar de la crucifixión de Jesucristo debió haber sido sumamente tremendo para los que allí estaban. Algunos no pudieron ver la luz. Y otros, a pesar de que el sol se oscureció, y a pesar del terremoto y a pesar de todo lo que ocurrió, pudieron ver que el que estaba ahí era algo que podría ser identificado claramente como Dios mismo, muriendo en una cruz. ¿Pero puede Dios morir? Por supuesto que Dios no puede morir. Pero el Señor Jesucristo se hizo hombre precisamente para poder morir. Para entender un poquito cómo estaba esa cuestión, a ver si podemos ver ahí. No le aumentes, porque quiero que vean la imagen completa, ¿verdad? Esto era lo que era el tabernáculo. El templo de Salomón, como veremos más adelante, era una réplica de esto, evidentemente, pero ya hecho con todo el fastuosismo y con todo el poderío económico que ya tenía Israel en aquel entonces, en los tiempos de Salomón y de David. Pero vemos cómo era una tienda tremenda, puesta con bardas de telas, y que también había puertas, había una cortina de entrada. A ver, no sé si se alcanza a ver con esto, parece que no, ¿verdad? Cortina de entradas, y había, si se dan cuenta, ahí un becerro que se ve ahí, y luego se ve ahí donde se hacía el sacrificio. Esas mesas se utilizaban ahí para degollar precisamente a los animales que serían sacrificados. Luego había una fuente de bronce que está más adelante, ¿verdad? Y a todo esto se le llamaba el atrio. Y había unas cortinas para poder pasar del otro lado, ¿verdad? Y se le llamaba eso el velo exterior, que dividía el atrio o el patio donde se hacían los sacrificios y los lavamientos, ¿verdad? Para poder entrar dentro de lo que era el lugar santo. En ese lugar santo era donde tenían que hacer oración y donde tenían que ponerse a cuentas con Dios también, después de haber hecho precisamente el sacrificio debido.
Pero en el lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, ustedes lo pueden ver en esta parte de acá, ¿verdad? Lo vamos a poner mucho más grande para que lo puedan ver, puedan darse cuenta cómo estaba ahí, en ese lugar, estaba el arca del pacto, donde se guardaban las tablas de Moisés, donde se guardaba también la vara de Aarón que reverdeció. Y es importante, bien importante, como en ese lugar nadie podía entrar si primero no ofrecía una víctima por sí mismo. El sacerdote, el sumo sacerdote, solamente podía entrar ahí una sola vez al año y tenía que entrar, fíjense, con unas campanitas en sus vestidos, porque si para Dios el que entraba ahí no estaba completamente limpio, habiendo hecho los lavamientos y habiendo hecho los sacrificios y llevando la sangre de los corderos, si no llevaba ese asunto y llevaba cualquier otra cosa delante del arca del pacto, en el momento ese sacerdote moría irremisiblemente. Así es que tenía que llevar esas campanitas, porque ya y le ponían una cuerda, porque como nadie podía entrar, ya si veían que de plano no se oían las campanitas, es que el sacerdote tal había muerto. Así es que pues simplemente era jalarlo. No había otra manera de sacar al muerto de ese lugar sin tener que morir. La representación de lo que esto significa es que nadie podía entrar en el lugar donde Dios se manifestaba para el hombre. Nadie podía entrar con ninguna clase de mancha ni pecado. Tenía que entrar absolutamente limpio. Y eso nos muestra que delante del Padre solamente puede haber las cosas limpias. En ese lugar santísimo, ese lugar especial, donde el Altísimo se muestra, en ese lugar solamente con limpieza absoluta y perfecta. Así que ya pueden imaginar lo que ese número 3 dice, si lo alcanzan a ver. Ese lugar, eso era precisamente el velo del templo. Ese se rasgó de arriba abajo en el momento en el que el Señor Jesucristo entregaba el Espíritu y expiraba. En ese momento se rasgó ese velo. Y era muy significativo que esto fuera lo que sucedía, ¿verdad? Había también dentro de esa arca un poco de maná. Este es el templo de Salomón, ya mucho más fastuoso, mucho más grandioso. Se ve donde se hacían los sacrificios, los lavamientos, y después el lugar santo donde podían ya entrar los sacerdotes, pero ninguno podía entrar al lugar santísimo donde se encontraba el arca. Así que Hebreos nos explica mucho acerca de lo que significó precisamente este velo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué significó que el velo se partiera de arriba hacia abajo? Era que Dios estaba abriendo un camino nuevo. Por eso Jesucristo, nadie viene al Padre si no es por mí. Él era el único que podía rasgar ese velo, y no el velo del templo solamente terrenal, sino precisamente el del cielo, el lugar donde Dios se manifestaba. Así es que Dios lo estaba abriendo por completo, pero el único que lo podía abrir era Jesucristo, cuando Él fuera ese gran sacerdote. Dice, fíjense nada más, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Qué dice ahí? A través del velo. ¿Te das cuenta
fue que fuera relatado tal y como ocurrió en el momento de la crucifixión, que el velo del templo se rasgara de arriba abajo. Dice, ese velo, fíjense lo que significaba, esto es de su carne. Cuando su carne fuera partida, cuando la carne de él, por eso dice el Señor Jesucristo, y lo veíamos el día de ayer, que el Señor Jesucristo tomó pan y lo partió, Dice, esto es lo que Dios hizo a través de su carne. Esto es mi carne, esto es mi cuerpo, decía el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo se constituyó no solamente en la víctima, en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino también se convirtió en el sacerdote que llevaría su propia sangre en sus manos para mostrárselas delante del Padre. A través de ese velo, Él entró en ese lugar santísimo y le mostró al Padre y le dijo, los compré con esta sangre. Los puedes ahora recibir, estos pecadores, porque yo los compré con mi sangre. Yo mismo los compré. Así que esto es lo que te digo a ti, mi querido hermano. Acércate con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Puedes estar seguro, esa certidumbre, lo que puedes creer es que Jesucristo verdaderamente murió y verdaderamente pagó por tu vida, pagó para que tú pudieras estar junto de Él, pagó para que tú pudieras entrar en ese lugar santísimo. Y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Déjame explicarte esto. Una vez que tú te sabes perdonado, a pesar de tu maldad, puedes saber que esa sangre de Jesucristo verdaderamente te está limpiando. Probablemente para ti era muy fácil robar, mentir, fornicar y hacer un montón de pecados, pero quiero decirte que ahora, si tú eres un hijo de Dios, a ti ahora te cuesta trabajo eso, pues ahora tú tienes otra clase de conciencia, porque Dios está purificando tu corazón y está purificándolo, y lo purifica de tal manera que ahora ya cada vez que vas y cometes de alguna manera algún pecado, la conciencia empieza a recriminarte y a decirte, no a decirte, mira qué pecador eres. ¿Sabes lo que te dice? No estás siendo agradecido. No estás siendo agradecido. Porque esto es precisamente lo que Dios hace. Va a entristecer tu corazón de tal manera para que tú puedas volver otra vez a la comunión con tu Padre. Porque tú fuiste comprado con la sangre preciosa de Jesucristo. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Lo que tenga que hacer para que tú vuelvas al camino. Eso, si realmente tú eres un hijo de Dios. Porque los que no son hijos de Dios, simplemente estas cosas que estoy diciendo ni siquiera tienen sentido. Pero mira, lo que puedes hacer y que tienes que hacer es diario, cada vez, antes de que te vayas a dormir, levanta una plegaria a Dios y di, Dios, perdóname, Señor, por todo aquello que hice mal en este día. Perdóname y permíteme limpiarme. Y lo único que te puede limpiar es lo que hizo el Señor Jesucristo en la última cena también. Tomó un lebrillo y tomó agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Tanto fue así que dijo Pedro, no, pues entonces lávame todo. Dice, Pedro, tú no entiendes. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. En tu caminar diario como cristiano, te lo sigues ensuciando. Sigue habiendo polvo en el camino. Así es que es necesario que vengas delante de Él y que vengan los unos a los otros. Dijo, bienaventurados serán si se hacen esto los unos a los otros. Y lavarnos con el agua es precisamente lo que hacemos los pastores, porque esa agua pura es la palabra de Dios, la que nos limpia, la que día con día viene esa agua fresca a quitarnos la sed. El Señor así lo dijo, el que tenga sed que venga y beba del agua viva. Esta agua
que nos hace y nos da esa pureza que Dios quiere que todos tengamos. Así que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es lo que es nuestra esperanza? Y te lo voy a decir muy claro. La esperanza que tú tienes es que no solamente no necesitas esperar a que te mueras para que llegues al cielo. De hecho, el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y si alguien puede hacer una oración que puede ser escuchada en el cielo mismo, déjame decirte que tú, si crees en Jesucristo, si Jesucristo es tu Señor y Salvador, si tú pudiste atravesar a través de ese mismo velo de su carne, entonces tú mismo has entrado en el cielo. Y así lo dice en Efesios cuando dice, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con el que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Fíjate, lo está diciendo en pasado, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. También lo dice en pasado. ¿Cuándo te hizo sentar en ese lugar? En el momento en el que tú viste la luz. En el momento que tú pudiste ver que Jesucristo verdaderamente pagó por tus pecados. En el momento que tú sabes que ese terrible peso que venías cargando sobre tus hombros fueron depositados en los hombros de Jesús. En ese momento tú sabías que estabas delante del Padre. A lo mejor no lo entendías. A lo mejor está siendo una revelación para ti. Espero que así sea. Y yo creo que lo que Dios está esperando para ti y para mí es que tú tengas esta esperanza, porque falta algo todavía, y falta entrar de lleno a ese lugar santísimo, porque podemos llegar ahorita espiritualmente, pero el Señor te va a dar un cuerpo nuevo. Fiel es el que prometió, y lo que prometió es que te daría un cuerpo nuevo totalmente, para que pudieras saber y entender que Él es tu Señor y Salvador. Así que considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si tú tienes esta salvación, si tú has conocido al Señor Jesucristo, necesitas empezar a estimular a otros, pero no a tener ritos religiosos, querido, ni querida. Necesitas estimular a otros para que nos amemos los unos a los otros. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo que si amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cumpliendo estas dos cosas, cumplimos con todo lo que la Biblia dice y con todo lo que los profetas dicen. Así que entendamos esta cuestión. El punto no es religiosidad nada más, es simple y sencillamente que si de verdad conocemos a Dios, necesitamos estimularnos al amor. No hay ninguna razón para que no nos amemos. Hay todas las razones del mundo para los unos a los otros y empezar a montarnos en ese carrito de las buenas obras, porque sigue diciendo en Efesios, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ciertamente que tú y yo no somos salvados por nuestras obras, por supuesto que no. Pero el Señor Jesucristo murió ahí con el propósito de montarnos en ese carrito de las buenas obras. Las obras que Él hizo de antemano. Textualmente dice así, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así es que Él las preparó de antemano, esas buenas obras. Estimulémonos, podemos andar en esas obras. Lo único que hace falta es que lo creas. Lo único que hace falta que creas es que tú puedes ser instrumento en las manos de Dios. Él tenía mucho sentido cuando murió en la cruz, pero no va a tener ningún sentido si tú no lo puedes
entender que si lo hizo es para que tú pudieras hacer las obras de Dios, las obras que Él hace a través de ti. Ciertamente que no somos salvados por obras, pero sí somos salvados para obras. Y las obras que nos van a contar no son las que tú puedes hacer, sino las que Él hizo. Porque resulta que tú a Jesucristo le diste todo tu pecado y Él te dio todos sus beneficios. Él te dio todas sus obras para que contaran en tu cuenta y a tu favor. Eso es la salvación. Así que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es curioso poder decir eso ahora que estamos haciéndolo así en línea, ¿verdad? Pero cómo quisiéramos que fueran más los que se conectan. Pero también hay ciertas limitaciones. Yo mismo ni siquiera tenía la menor idea de cómo hacerlo por Facebook, pero la verdad es que para los que saben, gracias a Dios por los que saben y los que pueden estar al tanto de la tecnología, pero en realidad cada vez me doy cuenta que nos vamos haciendo más y más viejos. Decían mis hijas, pues mi papá era muy bueno para eso de la computadora, pero déjenme decirles que también eso empieza a disminuir. Sin embargo, exhortémonos unos a otros. Qué bueno que podemos congregarnos, aunque sea en línea, pero podemos estar en contacto los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Quiero decirles que si alguno de ustedes tiene necesidad de hablar, hábleme. Creo que ahora tenemos mucho tiempo para poder hablar. Y si buscan consejo, háblenme. Podemos platicar. Estoy seguro de que Dios tiene palabra para cualquiera. Para cualquiera. Y a Dios le encanta eso de que podamos estar exhortándonos unos a otros. Y exhortar no significa regañar. Aunque a veces lo incluye. Muchas veces estamos como para que nos regañen y que nos regañen fuerte. Pero déjame decirte, ¿quién soy yo para regañar a nadie? Más bien, necesitamos exhortándonos unos a otros. Yo también necesito de la exhortación de ustedes. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿De qué habla? ¿De cuál día? ¿Sabes? Tú no sabes cuándo Dios viene por ti. Tú no sabes cuándo Dios dice, este es tu último día. Muchos quizá que están escuchando esto, a lo mejor no saben y se pueden infectar de coronavirus y les quedarán unos cuantos días, algunos, si son susceptibles de enfermarse muy fuerte. Eso nadie lo sabe. Ahora, he oído más gente que se muere de otras cosas que de esto y gente que está a nuestro alrededor. Sin embargo, ¿quién iba a imaginar que iban a morir en un tiempo como este? Y no te teme, porque sabes, la vida del hombre está en las manos de Dios. Está tan en las manos de Dios que fue capaz de entregar a su propio Hijo para que tú y yo pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Así que no se alejen, busquémonos. Los estudios seguirán. El domingo los espero a las 9 de la mañana para tener nuestro servicio de resurrección, ¿verdad? Ahora no vamos a soltar globos porque ahora también ya nos regañaron por andar soltando globos porque dicen que esos luego se van al mar y causan también. ¿Saben cuántas cosas en el mundo, más bien este planeta, cuánto descanso va a tener ahora que no hay tantos seres humanos contaminándolo ni tanta gente ensuciándolo, ¿verdad? Pero busquemos cuál es la voluntad de Dios y el propósito por el cual ahora Dios nos tiene en este confinamiento. Ciertamente a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que no teman, queridos, pero démosle el valor a la sangre de Cristo, el valor que realmente tuvo. Abrió un camino nuevo, un camino que te puede abrir, donde puedes encontrarte con el Padre y hablar con Él y decirle lo que realmente sientes. Así que me gustaría terminar con este canto que voy a hacer, que se llama Cristo Altísimo Señor.
ahí en ese lugar abierto, no solamente está el Padre, sino también está el Hijo y también está el Espíritu Santo. Y están abogando por nosotros y están ahí permitiendo que podamos estar en comunión directa con el Padre. Así es que vamos a hacer este canto. A ver si apagó, ¿verdad? Ya se aprendió. Sí. Listo. Ok. Perdón. Otra vez. Dios mío. No. ¿Está prendido mi vida? Ya se puso, no estaba, pero ahorita ya no. Ya se puso en la... ¿Tiene pila? Sí. Nada más que se desconectó. Perdón. ¿Ya? Ya, nuevamente. Ok. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Tendré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Tendré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío.
Amén. Amén, pues quisiera solamente ya hacer una oración. Y si el Señor ha tocado tu corazón y nunca antes habías hecho esta oración, hazla junto conmigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos por un momento y háblale así al Señor y dile: gracias, Señor Jesús, por haber muerto por mí en la cruz, por haber pagado mi deuda, porque ahora reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz por mí. Ahora déjame entregarte mi corazón. Déjame entregarte mi corazón para que tú lo muevas. Tú me has metido de lleno en ese lugar santísimo. Tú permitiste que el velo se rasgara de arriba abajo, pues era tu plan. Tu plan era rescatarme, Señor. Y yo te quiero dar gracias. Gracias por ser mi Señor y mi Salvador. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y si hiciste esto, te espero el domingo a las 9 de la mañana. No lo olviden. ¿Algo más? No. Ok, pues estamos despedidos. Compártanlo. Y compártanlo si ustedes piensan que puede ser de bendición para algunos. Compártanlo ustedes también. Gracias.